En una entrevista al diario italiano La Repubblica, el Papa Francisco aseguró que el 2% del clero católico sería pedófilo y especificó que obispos y cardenales podrían ser quienes cometieran esos abusos. Desde el Vaticano cuestionaron esa entrevista y acusaron al medio La Repubblica de estar manipulando a los lectores ingenuos. Queremos conversar de esas reflexiones que hace el Papa en esta entrevista, polémicas declaraciones, y está con nosotros el vocero de la Conferencia Episcopal de Chile, Jaime Codiro. Jaime, gracias por establecer contacto con CNN. ¿Cómo está? Muchas gracias. Hola, gracias a ustedes. Un gusto saludarle, Verónica. Jaime, partamos un poco por lo más general. ¿Qué impresión tiene hoy día la Iglesia Católica chilena respecto de estas declaraciones del Papa que dice que una cifra mínima, el 2%, del clero podría ser un abusador sexual? ¿Qué reflexión han hecho? Claro, por una parte, validar estos conceptos a partir de la reunión muy fecunda y muy impactante también que tuvo el Papa hace pocos días con un grupo de víctimas de abusos procedentes de Europa en la misa privada que tuvo en la Capilla Santa Marta. Ahí él reiteró lo que ha sido su doctrina, su enseñanza respecto de esta plaga. El Vaticano la ha llamado de esa forma, ¿no? La plaga del abuso sexual. Y por lo tanto, desde ese contexto, el Papa ha pedido la gracia a Dios, la gracia de poder saber llorar en la Iglesia y saber tomar una actitud empática en favor de las víctimas y de poder aprender y reparar a quienes han sido dañados. Esa es la voz de fondo de la Iglesia sobre esta materia. En ese sentido, cualquier afirmación en materia estadística, como la que ha hecho el diario La República el día de ayer, el Vaticano ha pedido tomar esta palabra con cierta distancia, por cuanto algunas podrían no corresponder exactamente a lo que quiso afirmar o a lo que afirmó exactamente el Santo Padre en esta entrevista. Dicho de otra manera, la Iglesia siempre ha pensado, Verónica, que cada abuso que ocurre, por uno que ocurriera, ya es una tragedia para la Iglesia. En ese sentido, no hay que perder de vista esa primera dimensión. Lo que pasa, Jaime, es que es curioso que por primera vez la máxima autoridad de la Iglesia le ponga número a esto, porque el abuso sexual está presente en todas partes. Hemos visto lamentablemente que en la Iglesia también. Por lo tanto, lo que nos suena curioso es que por primera vez, de manera valiente, el Papa le ponga una cifra y hable con claridad e inmediatamente salga el vocero Lombardi y decir que el Papa fue sacado de contexto, que no fue lo que quiso decir, más aún cuando detrás de esta cifra dice el diario La República que están los mismos colaboradores del Papa, a los cuales él le habría pedido realizar estudios serios para poder tener un catastro concreto de cuánto es el abuso que podría existir a la Iglesia. ¿No les llama la atención eso? Claro, lo que pasa es que la Santa Sede ha venido trabajando en el tema de cifras. Y yo le quiero recordar que el año 2010 el cardenal Chicluna, Monseñor Chicluna de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya había entregado cifras. En el año 2010 Monseñor Chicluna señalaba que la Santa Sede había recibido cerca de 3.000 denuncias, 3.000 denuncias que habían sido procesadas y que habían sido derivadas, habían sido derivadas de acuerdo al tipo de tratamiento. Esos 3.000 casos en el año 2010, luego hubo una segunda cifra que fue la que entregó un representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas hace algunos meses. Por lo tanto, y hay otras instituciones particulares de las iglesias locales que también han entregado la suya. Yo puedo hablar por la Conferencia Episcopal de Chile, que tiene a disposición pública en el sitio web del Consejo de Prevención de Abusos, iglesia.cl/prevenir abusos, el nombre de todas las personas que han sido condenadas en la Iglesia clérigos por abuso de menores. En el caso de Chile yo le puedo señalar concretamente, son 28 casos de clérigos, 27 de ellos sacerdotes, y actualmente en Chile hay 2.415 sacerdotes. Usted podrá sacar los porcentajes del caso chileno. En el año 2010, Monseñor Chicluna señalaba que estos 3.000 sacerdotes eran acusaciones de 9 años en la Iglesia. Ahora, si ha habido cifras entonces en el pasado, Jaime,
¿Por qué tanto revuelo por una cifra más que entrega el Papa? ¿Por qué tiene que salir? Y eso es lo curioso, y por eso quería un poco invitarla a la reflexión respecto de por qué una entrevista del Papa, que ha dado muchas y que ha sido él normalmente un hombre que utiliza un lenguaje tan claro, podría haberse prestado para que después salga el vocero y diga, mire, al Papa lo sacaron de contexto. ¿Qué tendría de raro esta cifra entonces? Sí, bueno, la invitación que nos ha hecho el padre Lombardi es simplemente a apreciar esta entrevista en el valor de su mérito y de su género. Él nos ha recordado cuál es el género de esta entrevista y que por lo tanto no todos los dichos que ahí se atribuyen, porque no hay grabación, porque no hay registro, porque no hay texto, no todo corresponde a lo que dijo exactamente el Papa, porque tampoco hay texto por parte de la misma Santa Sede. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, es una impresión muy personal. Yo creo que el Papa no necesita comentaristas y tampoco necesita tantas precisiones. Frente al tema del abuso sexual, la distancia que ha tomado el Santo Padre Benedicto XVI, luego el Papa Francisco, respecto de la actitud de la Iglesia, en el sentido de que no hay lugar en el sacerdocio para las personas que abusan de menores, es bastante categórica. Yo creo que la voluntad de la Iglesia progresivamente es tener cada vez mayor transparencia en estos casos, y por lo tanto, si la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene disponibles unos números, yo creo que es muy importante conocerlo, y conocerlo también en perspectiva, porque no es lo mismo conocer un porcentaje que conocer un número, conocer ese número en su situación geográfica, por ejemplo, y en su situación temporal, en un contexto de año. En ese sentido, yo creo que le hace muy bien a la Iglesia progresivamente ir conociendo con detalle cuál es la realidad del abuso sexual a menores, también conocer cuál es la realidad de las condenas respecto de las denuncias, para de esa manera la gente se pueda formar una convicción real de este flagelo a nivel de la Iglesia. Jaime, respecto a otro tema que también aborda el Papa Francisco en esta entrevista con el diario italiano, es aquello que, bueno, él pasa por varios temas, pero otro que es bien llamativo es donde se refiere al celibato. Quiero compartir con usted y los televidentes algunas de las notas de esta entrevista. Dice: el celibato fue establecido 900 años después de la muerte de Jesús. La Iglesia Católica Oriental permite que sus sacerdotes se casen. El problema ciertamente existe, aunque no es de gran dimensión. Se requiere tiempo, aunque hay soluciones y las voy a encontrar, dijo el Papa. ¿Les ha llamado la atención que el Papa Francisco se refiera al celibato en estos términos y que diga que va a pensar en soluciones? ¿O es algo que se venía sintiendo en una gestión como la del Papa Francisco? Que se refiere al tema del celibato en lo absoluto llama la atención. Él mismo ha puesto este tema sobre la mesa en las reflexiones eclesiásticas. Ahora, la frase de las soluciones, de que él tiene soluciones y que él va a encontrarlas, específicamente el padre Lombardi en su comunicado ha señalado que esta es una de las frases que en sentido alguno corresponde a un dicho del Papa. Ahora, que el celibato sea un tema que se discute, que no es un dogma, que la Iglesia puede encontrar el día de mañana otra manera de vivir la consagración a Dios en la vocación sacerdotal, ese es un tema que a mí no me parece novedad, y que él mismo en los distintos viajes apostólicos que ha realizado se ha encargado de manifestarlo. Los obispos lo conversan, en jornadas de iglesia se conversa. ¿Por qué no se va a conversar a futuro en un sínodo o en otra instancia conciliar, o en las reuniones que tiene, por ejemplo, el Papa con sus cardenales asesores? No es un tema que esté vedado ni vetado. Por lo tanto, tampoco creo que sea un tema sobre el cual a la Santa Sede le interese en este minuto sacar al Papa de escena por esta materia. La frase en particular, el padre Lombardi ha dicho que no corresponde efectivamente a un dicho del Papa. Y a ustedes, entendiendo que seguramente la frase en concreto no fue pronunciada por el Papa, ¿a ustedes, Jaime, desde la Iglesia chilena les parece que este actual Papa tiene el perfil o las características como para pensar que efectivamente en un futuro quizá no tan lejano el Papa Francisco aborde el tema del celibato buscando algún otro camino, como usted dice, de consagración a Dios por parte de un sacerdote? Que conociendo lo que ha sido, lo que ha dicho y los gestos que ha tenido el Papa, yo creo que pensar que este Papa cree que la Iglesia es el mismo, el Papa, yo creo que no es conocer al Papa Francisco. Si el Papa Francisco cree en su misión, es porque se cree junto con otros en la Iglesia. Por lo tanto, si él estima que en temas como el celibato y en otros que él mismo ha propuesto a la Iglesia
entregar un aporte de renovación, es porque lo ha hecho con la convicción de que estos temas deben discernirse en comunidad. Él no lo va a hacer solo. Se lo dijo a los jóvenes en Río de Janeiro, lo ha dicho a las iglesias locales con las que se ha reunido a través de la visita de los obispos que van cada 5 años a Roma en visita de límina. El Papa es el obispo de Roma, es un obispo más. Y cuando el Papa, obispo de Roma, servidor de los servidores, como se llama el Papa, está proponiendo un tema, lo está proponiendo para que en conjunto con otros puedan ir avanzando. Yo creo que ese puede ser un tema que el Papa ya ha puesto sobre la mesa, que lo va a recoger y que sin lugar a dudas en los diálogos que él tiene con los cardenales, con los obispos, con sus colaboradores en la curia y más allá de la curia, se va a ir resolviendo. No nos olvidemos que en su exhortación apostólica reciente, Evangelii Gaudium, el Papa ha recordado que hay mucha papolatría en la Iglesia. Esto de esperar que todas las soluciones las encuentre el Papa. Por eso que es bastante raro que él haya dicho, yo tengo una solución para el celibato. Es poco dable en un Papa que quiere tomar decisiones en conjunto, en forma comunitaria, una frase tan personalista como esa. Y Jaime, ¿cuál es la visión que tiene la Conferencia Episcopal? Si el Papa, en este sentido de comunidad de la que usted me habla, en cómo se podrían resolver los temas importantes de la Iglesia, si el Papa, por ejemplo, quisiera recoger la opinión de las distintas iglesias a lo largo del mundo, ¿la chilena tiene resuelta su opinión respecto del celibato? Lo que pasa es que la opinión de la Conferencia Episcopal, en rigor, es la opinión de los obispos, que no necesariamente se funda sobre la base de la unanimidad. En la Iglesia no somos una tropa de clones que sonreímos, aplaudimos, rezamos al unísono. Existe una expresión diversa de carisma y de sensibilidades. Hay un elemento común que es la fe en Jesucristo y la adhesión a los dogmas, a la enseñanza del catecismo. Pero hay otros elementos en los que es dable opinar cuestiones con matices. Por lo tanto, en el tema del celibato yo tengo la impresión de que hay distintas aproximaciones. Pero ya el Papa nos ha hecho a la Iglesia chilena una consulta muy importante sobre los temas de familia y como Iglesia chilena hemos sabido responder en enero pasado, por ejemplo, temas tan relevantes como la situación de las personas separadas, la unión de las personas homosexuales, el acompañamiento a las personas homosexuales, por ejemplo, en una pastoral de diversidad sexual y otros temas que tienen que ver con matrimonio y familia. Si hemos sido capaces de recoger la expresión diversa y plural que existe en la Iglesia, que tiene una unidad en Jesucristo y en la doctrina, pero que también tiene matices, yo creo que perfectamente podremos darla en otros temas como el celibato, por ejemplo. Perfecto. Jaime, le queremos agradecer mucho estos minutos de conversación con CNN para darnos su impresión respecto de este tema que hoy día ha marcado una de las tantas pautas en materia internacional y particularmente el Vaticano. Gracias por su tiempo, que tenga una buena tarde. Gracias a usted, Verónica, un saludo cordial para todos los televidentes.